Un gusto de saludarles, queridos amigos. Una vez más, bienvenidos a las cápsulas de ecología emocional. En esta oportunidad estamos iniciando 5 cápsulas que tratan sobre un tema afín. Vamos a explicar en qué consisten las fases del duelo, según lo desarrolló la doctora Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross fue una psiquiatra suiza, falleció en el año 2004 y hoy se reconoce su inmenso aporte al estudio de la tanatología, es decir, al estudio de los moribundos y al estudio de los deudos de los moribundos. Fue la primera persona que se interesó seriamente en estudiar desde la ciencia la muerte y el duelo. Se concentró fundamentalmente en largas entrevistas a moribundos, a personas enfermas de enfermedades terminales, y luego se interesó por los deudos, por la gente que estaba aledaña y que sufría en esta situación. Desarrolló un modelo sobre el duelo que consiste en entender que el duelo tiene al menos 5 fases. Lo interesante del descubrimiento que hizo Elisabeth Kübler-Ross es que el concepto de duelo se puede aplicar no solo a la muerte, sino a cualquier pérdida, no importa cuál sea. Las personas tienden a pasar por las 5 fases del duelo que describió de manera maestra la doctora Elisabeth Kübler-Ross. Ella descubrió que había elementos comunes a todos los duelos. Y eso es lo interesante, porque al descubrir este concepto, permitió que las personas que sufren pérdidas en todo orden de cosas, muerte, divorcio, pérdida o mutilación de algún órgano, enfermedades terminales, migración forzada, pérdida de trabajo, terminar relaciones amorosas, lo que sea, todos tienen algunos elementos comunes. Elisabeth Kübler-Ross se concentró en tratar de entender la adaptación emocional de las personas a la situación de duelo. Ella fue muy estudiada porque sus planteamientos revolucionaron la concepción que se tenía hasta ese momento sobre el dolor, el sufrimiento, y dio pie incluso para que se hicieran posteriormente estudios sobre el sufrimiento físico y posteriormente sobre el sufrimiento emocional. Recibió 23 doctorados honoríficos de instituciones universitarias alrededor del mundo, escribió 22 libros sobre el mismo tema y numerosos artículos científicos tratando el tema del duelo. Ayudó a comprender el dolor asociado. En forma particular, tuve la oportunidad de encontrarme con un libro de Elisabeth Kübler-Ross en un momento muy difícil de mi vida, cuando perdí a mi hermano menor por cáncer. Luego de su muerte, a los 6 meses yo hice depresión, en parte porque hice un mal duelo, porque no supe manejar y porque tuve que ser el fuerte frente a mi familia, soy el hermano mayor, frente a mi madre, mi padre, mis hermanos, y eso no me permitió gestionar mis emociones de una forma adecuada. Y en el contexto de la depresión, cayó en mis manos el libro sobre la muerte y los moribundos de Elisabeth Kübler-Ross. Y siempre he agradecido ese libro, porque cambió mi perspectiva de lo que estaba viviendo y me permitió entender a otras personas que vivían situaciones similares. Escribió Preguntas y Respuestas sobre la muerte y los moribundos, que es un libro muy ligado a ese, que se dedica a responder preguntas que los lectores le hacen a través del mundo. Escribió La Rueda de la Vida, sobre el duelo y el dolor, La muerte, un amanecer,
Lecciones de vida, Los niños y la muerte, un libro extraordinario. A mí me impactó de ese libro lo que ella cuenta de los niños de Auschwitz, que tenían conciencia de que iban a morir, y los dibujos que hacían. Es un elemento típico en los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que en las portadas se utilizan dibujos de mariposas, porque descubrió que por alguna razón extraña en Auschwitz los niños dibujaban mariposas cuando sabían que iban a morir. Pero lo mismo descubrió en niños que estaban condenados por cáncer o por otras enfermedades terminales y que adquieren conciencia de muerte. Recuerda el secreto, Tomando un té con Elizabeth Kubler-Ross, que es un libro de entrevistas muy interesante. Vivir hasta despedirnos, que es un libro muy interesante en el manejo de la despedida que nos cuesta tanto. Reflexiones sobre el sentido de la vida, porque una de las cosas que descubrió es que en el proceso del duelo mucha gente pierde las ganas de vivir. Conferencias, el subtítulo me parece genial, Morir es de vital importancia. Carta para un niño con cáncer, este libro es emocionante. Hay que leerlo con calma y tiene un mensaje tremendamente importante que transmitir. Y Una vida plena, que es su autobiografía. La primera fase es la negación. Pero antes de describirla, quiero decirles que Elizabeth Kubler-Ross descubrió que las fases del duelo no necesariamente son correlativas, no necesariamente van una detrás de otra, no son necesariamente consecutivas. En algunos casos se dan la misma fase al mismo tiempo con otra. Lo que sí es que la quinta fase es común a todos y todos tienen que llegar a esa quinta fase. La primera etapa del duelo es la negación. A partir de la pérdida, por muerte, por alejamiento, por despido del trabajo, por pérdida de los estudios, por migración forzada, por lo que sea, se produce una reacción de shock que lleva a un embotamiento emocional y también cognitivo. Es muy común que las personas en estado de negación actúen como idos, como que no están presentes. La negación se manifiesta en las personas de distintas formas, dependiendo del individuo, de la inteligencia emocional que tenga la persona, de la edad que tenga, de las condiciones en las cuales se produce el shock. No es lo mismo prepararse para una muerte, en el caso de una enfermedad terminal, que enfrentarse a la muerte abruptamente porque ha muerto alguien por un accidente. No es lo mismo la pérdida de un trabajo que está preanunciado porque las condiciones están cambiando y la persona más o menos se prepara, que recibir la noticia de que ha perdido el trabajo en un instante. No es lo mismo trasladarse de un lugar a otro, de un país a otro, como en mi caso de un continente a otro, planeado, planificado, pensado, reflexionado, que tener que irse de un lugar a otro simplemente porque hay una guerra, porque hay condiciones económicas insostenibles, porque hay una situación climática. Hoy día tenemos muchos migrantes producto de toda esta situación de insostenibilidad climática, que hay lugares donde prácticamente no se puede vivir. No es lo mismo esa migración. El duelo que se va a enfrentar es diferente. A veces la negación se manifiesta de formas difusas o abstractas, sin que la persona tenga conciencia de que está negando la realidad que le ocurre. En ocasiones, la negación implica no darle importancia a lo que ocurre, o actuar como que lo que ocurriese no sucede en verdad. ¿Qué hace el resto de la gente, los que están alrededor? Intentan hacer algo que es absurdo. Tratan de que la persona razone, reflexione, piense.
y eso es tarea inútil. Una persona que está en negación no va a cambiar simplemente porque intentan razonar. De hecho, el razonamiento es una pérdida de tiempo en muchos aspectos porque las personas a veces tienen embotamiento cognitivo. Se cierran a la posibilidad de lo que ocurre y de lo que están viviendo. Yo recuerdo a una persona que se le murió su esposo de una manera abrupta y de una manera muy trágica en un viaje entre la ciudad y el aeropuerto, y ella de pronto se despide del esposo y a los 20 minutos le están diciendo que su esposo está muerto, y eso es tremendo. Y ella borró, hasta el día de hoy, borró las 2 semanas siguientes de la muerte de su esposo. Esa es una forma de negación extrema, pero sucede. Y ella ha reconstruido esas 2 semanas con recuerdos ajenos. Hay otras personas que no se dan cuenta que lo que está ocurriendo es real, que fantasean con que no sucede, en el caso de niños y adolescentes. La negación es una fase del duelo importante. No deberíamos intentar hacer cambiar a la persona. Cuando la persona se enfrenta a un dolor emocional muy grande, la negación es normal. Es una manera de lidiar con el dolor emocional. Es una manera de lidiar con toda esa avalancha de emociones que vienen producto del sufrimiento que se está enfrentando. ¿Qué debemos hacer el resto? Ser espectadores empáticos, no espectadores apáticos, sino empáticos. Espectadores que se pongan en el lugar de la persona que está sufriendo. No intentando que haga cambios abruptos, no intentando que la persona cambie de lugar o que no sirve. Hay que esperar, así como las heridas, que hay que esperar que se cierren y sanen, hay que esperar. No hay otra forma. Si la situación de negación se extendiese en el tiempo, significa que está habiendo un duelo patológico. Eso se produce porque las personas tienen otras situaciones no resueltas que el duelo hace aflorar. Y en ese caso es importante la intervención de un profesional para ayudar a la persona a poder trabajar y incorporar ese duelo de una forma normal a su vida. Hay más que decir. Quedan 4 programas más sobre el mismo tema, así que los invito a que lo puedan ver en otra ocasión. No olviden suscribirse al canal. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez.